A veces lo que te mata no es lo que los doctores son pagados para buscar. 12 especialistas no pudieron salvar al hombre más peligroso en la costa este. La mujer que trapeó sus pisos vio lo que ellos perdieron. Julian Thorne estaba muriendo en su suite de hospital de 5 millones. Máquinas seguían pitando. Expertos seguían frunciendo el ceño y la muerte seguía acercándose. Incluso mientras las mentes médicas más agudas de América desgarraban a través de posibilidades que no llevaban a ninguna parte, ellos decían que él controlaba la mitad de la ciudad desde las sombras. Ellos decían que incluso el FBI no se atrevía a poner una mano sobre él. Sin embargo, allí estaba él, indefenso contra un enemigo que nadie podía nombrar. Evelyn Hartwell se deslizó en la habitación, invisible la forma en que ella había aprendido a ser. Turno de noche significaba menos ojos que esquivar, menos preguntas que responder. Ella respiró antiséptico, colonia cara, y algo más, algo metálico, algo mal. Su mente médicamente entrenada se puso en atención. Ella se detuvo en seco. El débil tinte amarillo en sus uñas, el patrón específico de pérdida de cabello, el sutil revelador cambio a lo largo de sus encías. Su pulso pateó fuerte. La respuesta se formó en su cabeza, limpia y clara, como cristal bajo luz fluorescente. Ella sabía exactamente qué veneno lo estaba matando. Pero, ¿quién escucharía a una mujer con un trapeador cuando 12 especialistas ya habían fallado? Y más que eso, ¿quién creería que el hombre que todos temían estaba siendo asesinado por la única persona en la que más confiaba? Si historias de brillantez oculta y amor inesperado te mueven, estás en el lugar correcto. Presiona suscribirse para que no te pierdas nuestros cuentos semanales de desvalidos alzándose contra probabilidades imposibles. Dale me gusta y comparte este video. También, porque a veces las personas más poderosas en la tierra son salvadas por quienes nunca vieron venir. Eve dejó la habitación, sus pasos pesados como si estuviera arrastrando piedras. Su corazón se agitaba dentro de su pecho, cada latido como un tambor de alarma que nadie más podía oír. Ella sabía la verdad. Ella había visto lo que 12 de los mejores doctores en América habían perdido. Pero ella no tenía el derecho a hablar. Ella era solo la que trapeaba los pisos. Evelyn empujó su carro de limpieza por un pasillo tenue, las ruedas chirriando en el silencio. Su sombra se extendía a lo largo de la pared blanca, solitaria y débil, como su propia existencia en este hospital. Hace 5 años, ella había sido alguien. Una estudiante de medicina de tercer año, la mejor en su clase, una beca completa, un futuro abierto de par en par como las puertas del cielo. Entonces todo colapsó en una sola noche. Sus padres, el accidente, deudas acumulándose, sus sueños volviéndose ceniza. Ahora ella era solo un fantasma en un uniforme azul pálido, deslizándose por los pasillos. Nadie se molestaba en mirar. Ellos vieron el trapeador. Nadie vio a la persona sosteniéndolo. El teléfono en su bolsillo zumbó. Eve se detuvo y lo sacó. Un mensaje de Chloe iluminó la pantalla. Hermana, ¿ya pagaste la matrícula de este semestre? Estoy realmente preocupada. Eve miró las palabras y tragó con dificultad. Chloe, de 19 años, una estudiante de ingeniería de segundo año, inteligente, trabajadora, llena de ambición, todo lo que Eve había sido una vez antes de que la vida asestara su golpe cruel. Chloe era la razón por la que ella todavía se levantaba cada mañana, la razón por la que soportaba agotadores turnos de noche, la razón por la que tragaba su orgullo cuando la gente la menospreciaba. No tendrás que abandonar como yo lo hice. Lo prometo, Eve tecleó rápidamente. No te preocupes, lo tengo.
Ella presionó enviar aunque sabía que su cuenta bancaria estaba casi vacía, aunque sabía que tendría que tomar turnos extras este mes solo para lograrlo, aunque sabía que se estaba mintiendo a sí misma y mintiéndole a su hermanita también. Pero había mentiras que contabas porque alguien necesitaba esperanza para seguir adelante. Eve siguió caminando, pero la imagen de Julian Thorne no la soltaba de su mente. Uñas doradas, cabello cayéndose en parches, una línea oscureciéndose a lo largo de las encías. Talio. Ella conocía ese veneno por nombre y por naturaleza. Ella lo había aprendido en esos años universitarios, leído sobre él en los textos médicos que ella todavía secretamente pedía prestados de la biblioteca. Él estaba siendo envenenado y nadie lo veía. Pero, ¿qué pasaría si ella hablaba? Un conserje atreviéndose a contradecir a 12 expertos de Harvard. Ellos se reirían en su cara. Peor, la despedirían. Y si ella perdía su trabajo, Chloe tendría que dejar la escuela. El sueño de su hermana moriría de la forma en que el sueño de Eve había muerto. Pero si ella se quedaba en silencio, un hombre moriría. Quienquiera que fuera, lo que quiera que hubiera hecho, él era todavía una vida humana. ¿Valía una vida la pena apostar el futuro de su hermana? Eve no sabía la respuesta. Ella empujó el carro al baño del personal y cerró la puerta con llave. De cara al espejo, ella se miró a sí misma. 27, pero ella parecía 35. Ojeras bajo sus ojos, piel pálida por muy poco sueño, cabello castaño atado apresuradamente hacia atrás. Sin embargo, sus ojos azul profundo todavía sostenían una chispa, algo que no se había apagado. No completamente. Ella pensó en sus padres, en lo que ellos le habían enseñado, en la persona que ella había querido ser antes de que la vida le robara todo. Al menos ella tenía que intentar. Eve tomó una respiración larga y constante. Ella no sabía si alguien escucharía. Ella no sabía si perdería su trabajo, pero ella sabía que no podía ver a alguien desvanecerse hacia la muerte y no hacer nada. Ella salió del baño con su espalda un poco más recta y su paso un poco más firme. Ella encontraría a alguien dispuesto a escuchar, incluso si era solo una persona, incluso se aclara la garganta si le costaba todo. Eve encontró a Nicole Torres en la sala de descanso del personal a las 2:05 de la mañana. La enfermera de 32 años se sentó con una taza de café, su cabello negro atado limpiamente hacia atrás, su cara demacrada por la fatiga después de un largo turno. Nicole era una de las pocas personas en este hospital que todavía ofrecía a Eve una sonrisa. Quizás porque ambas trabajaban de noche. Quizás porque Nicole entendía lo que se sentía ser desestimada en un mundo gobernado por doctores de Harvard. Eve tomó una respiración profunda y se acercó. Enfermera Torres, necesito hablar sobre el paciente Thorne. Nicole levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando? Eve se sentó frente a ella, tratando de mantener su voz firme. Incluso mientras su corazón golpeaba salvajemente, ella comenzó a explicar los síntomas que había observado. El amarillamiento distintivo de las uñas. Un patrón de pérdida de cabello que no coincidía con quimioterapia o enfermedad autoinmune. Un cambio a lo largo de la línea de las encías que seguía una progresión muy específica. Todo apuntaba en una dirección. Envenenamiento por Valium. Al principio Nicole escuchó, sus ojos abriéndose con sorpresa. Luego su expresión cambió. El interés dio paso a la duda. La duda dio paso a la preocupación. Eve, tienes buenas intenciones, pero este es el trabajo del doctor. 2 especialistas de primera lo están monitoreando. Ellos saben lo que están haciendo, pero no están buscando lo correcto, dijo Eve rápidamente.
Los exámenes de toxicología de rutina no detectarán telio. Ellos necesitan una prueba especializada. Nicole dejó su café. Su mirada se volvió tan seria que era casi fría. Eve, detente. Podrías meterte en serios problemas si sigues diciendo cosas como estas. Eres personal de limpieza, no una doctora. Conoce tu lugar. Eve quería discutir. Quería gritar que un diploma no decidía quién podía ver la verdad. Pero ella tragó las palabras. Ella había visto esa mirada demasiadas veces. La mirada de alguien que ya había cerrado la puerta y no quería oír otra sílaba. Ella se puso de pie, agradeció a Nicole con voz hueca y salió. Pero ella no se dio por vencida. Había una persona más que ella podía intentar. El doctor James Chen, de 29 años, el residente más joven en el equipo asignado a Julian Thorne. Él parecía más accesible que los médicos mayores con sus mentones arrogantes levantados hacia el cielo. Eve esperó en el pasillo cerca de la sala de guardia. Cuando Chen salió, ella se movió rápidamente para interceptarlo. «Doctor Chen, por favor, deme un minuto». Chen se detuvo y miró el uniforme de Eve con confusión. «¿Qué necesitas?» Eve no perdió el tiempo. Ella lo expuso rápido y limpio, profesional, usando deliberadamente términos médicos para probar que ella no era una extraña. Ella habló sobre neuropatía periférica, sobre el patrón de alipsia, sobre las líneas de misa en las uñas, sobre síntomas gastrointestinales. Todo ello era consistente con envenenamiento por talio. Chen escuchó en silencio. Sus ojos cambiaron de molestia a curiosidad, luego a algo que parecía casi respeto. ¿Fuiste a la escuela de medicina? Lo hice hace 5 años. El silencio se extendió entre ellos. Eve podía ver la lucha en la cara de Chen. Él le creyó. Ella sabía que él le creía, pero entonces Chen sacudió su cabeza y evitó sus ojos. Lo siento, no puedo recomendar una prueba basada en la opinión de una trabajadora de limpieza. Mi carrera estaría terminada si me equivoco. El doctor Blake nunca me perdonaría. Entiendo. Eve interrumpió. Ella no quería oír otra excusa. No quería oír sobre carreras, reputaciones y las cosas que la gente trataba como más valiosas que una vida humana. Ella se dio la vuelta antes de que Chen pudiera decir algo más. Eve se quedó sola en el pasillo vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban arriba. Sus sombras se estiraban largas a través del frío suelo de baldosas. Ella tragó sus lágrimas. El sentimiento no era nuevo. Ser ignorada, ser menospreciada, ser tratada como si no existiera. Durante 5 años, ella había aprendido a vivir con ello. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era sobre ella. Esta vez una vida estaba haciendo la cuenta atrás segundo a segundo, y ella no podía hacer nada para detenerlo. Eve miró hacia el ala VIP, donde las luces eran más tenues que el resto del hospital donde Julian Thorne yacía. Veneno lentamente desgarrando su cuerpo por dentro, mientras nadie lo notaba. Ella lo había intentado. Ella había fallado. ¿Había alguna otra manera? ¿O tenía ella que aceptar que a veces, incluso cuando conoces la verdad, todavía eres impotente? Entonces, sin previo aviso, el altavoz de techo desgarró el silencio. Código azul. Sala VIP 1. Código azul. El corazón de Eve se detuvo por un latido. Luego golpeó tan fuerte que sintió que podría estallar a través de su pecho. Julian Thorne estaba muriendo. Eve corrió hacia el ala VIP, dejando su carro de limpieza abandonado en medio del pasillo. El anuncio todavía resonaba dentro de su cráneo como una campana fúnebre. Código azul. Sala VIP 1. Paro cardíaco. Sus piernas se movieron más rápido que sus pensamientos. Para cuando ella llegó a las puertas,
Caos ya había estallado. Doctores y enfermeras corrían de un lado a otro como un enjambre golpeado de su colmena. Máquinas gritaban agudas y urgentes, el rápido pitido como un latido moribundo, negándose a soltar. La puerta a la sala VIP estaba abierta de par en par. Eve se aclara la garganta, se apretó contra la multitud, reunida afuera, tratando de ver a través de los estrechos huecos. Su pecho se apretó cuando ella captó la escena dentro. Julian Thorne estaba convulsionando en la cama. Su cuerpo se sacudía en olas violentas, como si la electricidad lo estuviera desgarrando. Su piel estaba tan pálida que parecía casi azulada. Sus labios se habían vuelto oscuros por falta de oxígeno. Sus ojos se echaron hacia atrás. Fallo hepático. Un doctor gritó. Ojos fijos en el monitor. Riñones están fallando. Daño neurológico severo. Lo estamos perdiendo. Luego una voz pesada de autoridad. Cortó a través de todo. Todos muévanse. Elder Harrison Blake entró en la habitación de la forma en que un general pisa un campo de batalla. 58 años, cabello plateado peinado pulcramente en su lugar. Un traje caro hecho a medida a la perfección. Él era el jefe de departamento, un símbolo de Johns Hopkins, el tipo de nombre que Harvard estaba orgullosa de listar entre sus alumnos más distinguidos. Cuando Blake habló, toda la habitación cayó en silencio. Informe. Un joven doctor tartamudeó a través de los números. Blake escuchó, su cara fría como una piedra. Luego emitió órdenes. Panel de toxicología completo. Comprueben cada posibilidad. Aumenten los medicamentos estabilizadores. Preparen diálisis en caso de que los riñones fallen completamente. Eve se quedó fuera de la puerta, sus entrañas ardiendo. Un panel de toxicología completo sonaba bien, pero ella sabía la verdad. Las pruebas de rutina nunca capturarían talio. Ellos necesitaban un ensayo específico. Ellos necesitaban buscar lo correcto, pero ni siquiera sabían lo que estaban buscando. 12 de los mejores expertos en América estaban tanteando en la oscuridad mientras la respuesta estaba a la vista, sin ser vista. Ella no podía quedarse allí. No podía ver a un hombre morir cuando ella sabía cómo salvarlo. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera sopesar las consecuencias, Eve entró directamente en la habitación. Doctor Blake. Su voz resonó en medio del caos. Cada movimiento se detuvo. Cada mirada se dirigió hacia ella. Una conserje en un uniforme azul pálido, de pie en una habitación llena de batas blancas y equipo de $1.000.000. Un silencio mortal. Por favor, prueben para talio, Eve dijo rápido, sabiendo que solo tenía segundos antes de que la tiraran. Los síntomas coinciden completamente. Uñas amarillas, el patrón de pérdida de cabello, daño nervioso periférico, fallo multiorgánico. Esto es envenenamiento clásico por talio. El cribado de rutina no lo detectará. Necesitan ordenar una prueba específica. Las palabras brotaron en una sola respiración. Cada trozo de conocimiento médico que ella aún llevaba subiendo a la superficie. Ella esperaba que alguien escuchara. Ella esperaba que alguien viera la verdad. Pero en lugar de verdad, ella obtuvo ira. La cara de Blake se tornó, cambiando de sorpresa a irritación a furia. Él avanzó hacia Eve, su mirada como una llama destinada a quemarla. ¿Quién autorizó al personal de limpieza a entrar aquí? Su voz era hielo, pesada de poder. Doctor, solo quiero ayudar. Silencio. Blake espetó. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres más inteligente que especialistas debidamente entrenados? Tú trapeas pisos. Tú no diagnosticas pacientes. Seguridad. Él se giró y ladró. Sáquenla ahora
y quiero el nombre de su supervisor. Alguien así no debería estar trabajando aquí. Dos guardias de seguridad aparecieron como si el suelo se hubiera abierto debajo de ellos. Ellos agarraron a Eve por los brazos y la arrastraron fuera. Ella no luchó. Ella no le quedaba fuerza para luchar. Todo lo que ella sintió fue humillación, tragándola célula por célula. Mientras la arrastraban por la puerta, Eve oyó a alguien burlarse dentro de la habitación. Ahora incluso la chica del trapeador piensa que puede diagnosticar paciencia. Vergonzoso. Una delgada onda de risa siguió, pequeña pero lo suficientemente afilada para cortar a través de lo poco de orgullo que le quedaba. Eve fue empujada al pasillo y casi tropezó. Ella se quedó allí temblando, manos temblando, piernas temblando, todo su cuerpo temblando de rabia y vergüenza. Nicole se apresuró, su cara drenada de blanco. Eve, ¿estás loca? ¿Qué acabas de hacer? Casi pierdes tu trabajo. Puede que ya lo hayas perdido. Blake no perdona. Solo intentaba ayudar. Eve susurró, su voz entrecortada. ¡Ayudar! Nicole casi gritó. Ayudar quedándote callada. Ese es tu trabajo. Tú limpias, tú trapeas, no interfieres con los doctores. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nicole se dio la vuelta y se apresuró de vuelta a la sala VIP1. Ella estaba enojada también con Eve. Por la estúpida imprudencia de Eve, Eve se hundió en el banco del pasillo, mirando sus manos, todavía temblando. Ella lo había intentado todo. Ella había intentado hacer lo correcto y había fallado espectacularmente. Dentro de la habitación, las máquinas comenzaron a estabilizarse. Los gritos se desvanecieron. Parecía que habían salvado a Julian Thorne. Esta vez una enfermera salió, respirando con alivio. Está estable. No sabemos la causa aún, pero está estable. Eve miró a través del cristal a la habitación. Julian Thorne yacía inmóvil en la cama, su piel todavía pálida, pero las convulsiones se habían detenido. El ventilador subía y bajaba con ritmo medido. Y en la mesa al lado de la cama, el frasco de loción todavía estaba allí. Brillaba bajo las luces como si se estuviera burlando de ella, burlándose de su impotencia, burlándose de una voz que a nadie le importaba escuchar. Eve miró fijamente el frasco. Su ira se enfrió, pero algo más se encendió en su lugar. Determinación. Si nadie le creería, ella tendría que encontrar pruebas ella misma. Eve no fue despedida. Quizás el hospital tenía poco personal en el turno de noche. Quizás Nicole había hablado por ella. Quizás Blake tenía cosas más importantes que hacer que preocuparse por una mujer que trapeaba pisos. Cualquiera que fuera la razón, Eve todavía tenía su trabajo y ella iba a usarlo. No más intentar convencer a nadie. Esta vez ella lo haría diferente. En lugar de hablar, ella observaría. En lugar de rogar a la gente que le creyera, ella encontraría pruebas ella misma. Eve pidió cambiar su horario. Se ofreció como voluntaria para turnos de limpieza extras en el ala VIP. El gerente accedió inmediatamente porque nadie quería trabajar allí. Demasiados guardias de seguridad, demasiados ojos curiosos, demasiados rumores inquietantes sobre el misterioso paciente en la sala VIP1. Pero para Eve eso era exactamente donde ella necesitaba estar. Ella comenzó a tomar notas, una pequeña libreta escondida en el bolsillo de su uniforme, grabando todo. ¿Quién entró en la habitación de Julian? ¿Cuánto tiempo se quedaron? ¿Qué llevaron? ¿Qué tocaron? Cada pequeño detalle fue a la página con cuidadosa precisión. Cuando Julian dormía, Eve lo observaba a través de la rendija de la puerta, o mientras ella limpiaba dentro de la habitación de 36 años. Los ángulos de su cara, afilados y llamativos, incluso mientras él yacía debilitado en una cama de hospital.
Su cabello negro había comenzado a adelgazar por el veneno. Piel que una vez había sido bronceada por el sol, ahora parecía pálida como el papel. Sin embargo, todavía había algo en él que hacía que la gente fuera cautelosa. Un tipo de autoridad que no necesitaba mostrarse. Un poder silencioso incluso mientras su cuerpo se desmoronaba. Las enfermeras susurraban cuando pensaban que nadie podía oír. Dicen que ni siquiera el FBI lo tocará. La mafia controla la mitad de la ciudad. La gente dice que él puede hacer desaparecer a alguien con una llamada telefónica. Eve oyó los rumores, pero ella no sintió miedo. Para ella, Julian Thorne no era algún capo aterrador de historias susurradas. Él era un paciente que estaba muriendo mientras nadie podía salvarlo. Un ser humano vivo, que respira, envenenado por alguien en quien confiaba. Y ella iba a descubrir quién. En el tercer día de observación, Eve encontró una pista. La puerta se abrió. Un hombre de mediana edad entró con una sonrisa amigable. Quantilloms, Eve adivinó. De aspecto confiable, cara amable, un traje gris cortado con elegancia tranquila. Él llevaba una pequeña bolsa. Julian, él dijo, su voz cálida, como si hablara con la familia. Traje tu loción favorita. Marca suiza. Tienes que evitar que tu piel se seque demasiado. Eve estaba limpiando una mesa en la esquina. Ella mantuvo su cabeza baja, fingiendo concentrarse en su trabajo, pero sus ojos nunca dejaron al hombre. Ella observó cada movimiento. La forma en que él tomó el frasco de la bolsa. La forma en que él lo puso sobre la mesa junto a la cama. Cuidadoso, preciso, asegurándose de que Julian lo viera en el momento en que girara la cabeza. Marcus Webb. Ella oyó a una enfermera decir su nombre en el pasillo mientras lo saludaba. La mano derecha de Julian Thorne, su amigo más cercano, la persona en la que más confiaba. Durante los siguientes días, Eve observó más de cerca. Marcus venía todos los días. Él nunca faltó a uno. Él siempre traía un frasco fresco de loción. Él siempre lo colocaba donde sería visto primero. Y había una cosa más que hizo que la piel de Eve se erizara. La forma en que Marcus miraba a Julian cuando Julian dormía. No era la mirada preocupada de un amigo. No el dolor de alguien viendo a un ser querido desvanecerse. Era una mirada de espera, paciente, fría, como un cazador sentado en la oscuridad, esperando que la presa finalmente caiga. Eve había visto esa mirada antes, en documentales sobre asesinatos, en programas donde psicólogos criminales desglosaban la mente de un asesino. Era la mirada de alguien que ya sabía el final y estaba contando los días. Ella comenzó a rastrear la posición del frasco de loción. Cada día era colocado un poco diferente, a veces más cerca, a veces rotado para que la etiqueta mirara a Julian. Alguien se estaba asegurando de que Julian lo usara a menudo. Y la única persona que traía la loción, la única persona que siempre tocaba ese frasco era Marcus Webb. Eve estaba limpiando una ventana del pasillo cuando oyó pasos detrás de ella. Ella no se dio la vuelta, siguió limpiando, pero sus oídos se agudizaron. Marcus Webb salió de la habitación de Julian. Un teléfono pegado a su oído, su voz bajó. Nada como la calidez que usaba con Julian. Era fría, calculando unas 2 semanas más a este ritmo. No, nadie sospecha. Esos estúpidos doctores todavía están buscando en la dirección equivocada. Cuando él muera, todo será nuestro. He esperado 15 años por esta oportunidad. Nada saldrá mal. Eve se congeló. El paño en su mano se puso rígido en el aire. Su corazón pareció detenerse. ¿Qué acababa de oír? ¿Acababa de oír a un asesino confesar? Cuando él muera, todo será nuestro. Las palabras seguían resonando en la cabeza de Eve como un toque de difuntos.
Ella había oído cada palabra claramente, cada sílaba, cada aliento frío enhebrado a través de la voz de Marcus Webb. 15 años de espera. Nadie sospecha. 2 semanas más. La mano de Eve comenzó a temblar. El temblor comenzó en sus yemas de los dedos. Subió a sus brazos. Se extendió por todo su cuerpo. Ella intentó agarrar el paño de limpieza, pero sus dedos no obedecían. El paño se soltó y cayó al suelo. El suave golpe aterrizó en el pasillo silencioso como un disparo. Eve se puso rígida. Los pasos detrás de ella se detuvieron. La llamada telefónica se cortó. Luego vino el sonido de zapatos de cuero girando sobre el azulejo. Eve sintió la mirada taladrando la parte posterior de su cuello antes incluso de darse la vuelta. ¿Oíste algo? La voz de Marcus vino de nuevo, ya no cálida como lo había sido con Julian, fría, afilada, como una cuchilla puesta contra su garganta. Eve se inclinó para recoger el paño, luchando por controlar sus manos temblorosas. Cuando ella se enderezó, forzó una sonrisa en sus labios. Y no, señor, solo estaba limpiando. Su voz tembló. Ella sabía. Marcus lo sabía también. La máscara amigable se había caído completamente. La cara amable desapareció. El hombre de pie frente a Eve ahora era alguien más completamente. Ojos duros como cuchillos, mandíbula apretada, músculos en su cara tensos. Esta era la verdadera cara de Marcus Webb, la cara de un hombre matando silenciosamente a su amigo más cercano. Él dio un paso hacia Eve. Cada pisada sonaba como una cuenta regresiva. 1, 2, 3. Eve quería correr, pero sus pies se sentían clavados al suelo. Ella quería gritar, pero su garganta se cerró. Todo lo que ella pudo hacer fue quedarse allí y ver a un asesino acortar la distancia. Un paso a la vez, Marcus se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la colonia cara en él, lo suficientemente cerca como para ver los tendones de su cuello sobresaliendo por la tensión. Él la miró de arriba abajo. Su mirada se detuvo en el uniforme en azul pálido, en las manos sosteniendo un trapo, en los zapatos gastados y planos. Tú eres la que trapea pisos. Sí, señor. Eve dijo, su boca seca. El silencio se extendió. Eve no se atrevía a respirar. No se atrevía a parpadear. No se atrevía a moverse. Ella podía sentirlo estudiándola, pesándola, decidiendo cuán peligrosa era ella, decidiendo si ella valía la pena preocuparse por ella. Entonces Marcus rió, un sonido frío que resonó por el pasillo vacío. No había rastro de humor en ello, solo desprecio y una advertencia que no necesitaba ser dicha en voz alta. Bien, tú eres solo la que trapea pisos. Probablemente no entiendes las complicadas conversaciones que personas como nosotros tenemos en los negocios. Él levantó una mano y palmeó el hombro de Eve. El gesto parecía amigable, la forma en que palmearías a un compañero de trabajo. Pero Eve sintió el peso en esa mano, el peso de una amenaza, el peso de la muerte si ella abría la boca. Sigue haciendo tu trabajo, Marcus dijo, su tono suave, pero cada palabra se sintió como un clavo siendo clavado en el cráneo de Eve. Y recuerda, no escuches lo que no deberías. A veces la curiosidad puede llevar a accidentes desafortunados. Él sostuvo su mirada por un segundo más, ojos afilados, como si tallara su cara en la memoria. Luego él se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, espalda recta, confianza sin esfuerzo, como si lo que acababa de pasar no fuera más que una charla trivial olvidable. Eve se quedó allí hasta que oyó las puertas del ascensor cerrarse hasta que sus pasos desaparecieron completamente. Luego ella se desplomó contra la pared, sus rodillas cediendo. Su corazón golpeaba como un tambor.
Sudor frío corrió por su columna, empapando su uniforme. Sus manos temblaban tan mal que ella ni siquiera podía sostener el paño. Él lo estaba haciendo. Él estaba matando a Julian Thorne, el amigo más cercano, el más confiable, y ella acababa de convertirse en una testigo peligrosa. Eve miró hacia la sala VIP-1. A través del cristal, ella podía ver a Julian apoyado contra sus almohadas. En su mano estaba el frasco de loción. Él lo estaba frotando en su piel. Lenta, cuidadosamente, capa por capa, cada movimiento presionando veneno más profundo en sus poros, en su sangre, en cada célula. Él se estaba matando a sí mismo con sus propias manos y no tenía idea. Eve tragó con dificultad. Ella no podía decirle a nadie. Nadie le creería. Ella lo había intentado y ella había fallado, pero ella no podía quedarse en silencio tampoco. Ella no podía ver a alguien morir justo frente a ella. Tengo que hacer algo, Eve se dijo a sí misma. Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Eve regresó a su pequeño apartamento justo antes de las 6:00 de la mañana. Chloe ya había salido para la escuela temprano, una nota esperando en la mesa de la cocina. Recuerda desayunar. Ok, te amo. Eve miró la escritura desordenada de su hermana y algo se apretó en su pecho. Ella se acostó en la cama, pero el sueño no venía. El techo blanco opaco la miraba fijamente como si estuviera juzgando. La imagen de Julian Thorne frotándose loción en sus manos seguía repitiéndose en su mente. Cada movimiento, cada capa, cada segundo, el veneno se hundía más profundo en su piel y los ojos de Marcus Webb, fríos, amenazantes. No escuches lo que no deberías escuchar. Eve se giró de lado y apretó sus ojos, tratando de forzarse a dormir. Pero cada vez que los cerraba, ella veía la cara pálida de Julian de nuevo. Oyó el monitor gritando. Sintió la muerte acercándose día a día. Ella intentó advertirles. Ella lo había intentado todo, y ella había fallado. Nadie creía a una mujer que trapeaba pisos, pero ellos tendrían que creer a la ciencia. Si tengo pruebas contundentes, ellos tendrán que escuchar. Eve se sentó y agarró el viejo portátil de la mesa. Ella empezó a buscar. Laboratorio privado, pruebas de toxicología, envíos anónimos. Después de casi una hora, ella encontró uno en los suburbios de Baltimore. Ellos aceptaban muestras de cualquiera. No se requería remisión médica. No se necesitaba identidad. 500 resultados en 72 horas. Eve miró fijamente el número en la pantalla y sintió que su estómago se encogía. 500, casi todos sus ahorros. Dinero que ella había reunido dólar por dólar durante 2 años. Dinero destinado a emergencias. Dinero destinado a Chloe si algo alguna vez pasaba. Su mirada se desvió a la foto de su hermana en la mesita de noche. Chloe a los 19, sonriendo brillante en su primer día de universidad. Un futuro abierto de par en par. Un sueño todavía intacto. Si me atrapan, ¿quién va a cuidarla? La pregunta taladró en la mente de Eve como una broca en el hueso. Ella estaba sopesando la idea de colarse en la habitación de un paciente VIP y robar una muestra. Eso era un crimen. Ella podría ser despedida. Ella podría ser acusada. Ella podría ir a prisión. Y si eso pasaba, Chloe tendría que abandonar. Su sueño se disolvería en humo como el de Eve había hecho hace 5 años. Pero si Eve se quedaba en silencio, un hombre moriría. Morir porque ella tenía miedo. Morir porque ella no actuó. Eve cerró sus ojos y tomó una respiración lenta y constante. Luego ella tomó su decisión. Esa tarde, antes de ir a trabajar, Eve se detuvo en el área de residuos médicos del hospital. Ella encontró lo que necesitaba en las pilas de suministros desechados. Una jeringa de plástico todavía sellada en su empaque,
tirada porque había pasado su fecha de vencimiento, pero todavía perfectamente limpia. Ella la deslizó en el bolsillo de su uniforme, su corazón golpeando tan fuerte que sintió que podría romper sus costillas. El plan era simple. Las 3:00 de la mañana era cuando menos gente había. La mayoría de los doctores y enfermeras estarían descansando o lidiando con emergencias en otro lugar. Ella entraría en la habitación de Julian con el pretexto de limpiar, tomaría una pequeña muestra del frasco de loción, luego se iría como si nada hubiera pasado. A las 2:55 de la mañana, Eve empujó su carro de limpieza al ala VIP, su corazón latiendo tan salvajemente que ella se sentía segura de que cualquiera podía oírlo. Cada pisada resonó en el pasillo vacío. Cada chirrido de las ruedas sonaba como una alarma. Derek Sullivan montaba guardia fuera de la sala VIP 1, de 34 años. De hombros anchos, cara dura como la piedra. Él era la seguridad privada de Julian Thorne, el único permitido para quedarse durante la noche. Limpiando la habitación a esta hora, Derek preguntó, sus ojos agudos escaneando a Eve de pies a cabeza. Sí, señor, está en el horario de esta noche, Eve dijo, luchando por mantener su voz normal. Ella esperaba que él no pudiera oír su latido retumbando en su pecho. Derek la estudió por unos segundos más. Luego asintió. Hazlo rápido. Mi jefe necesita descansar. Eve empujó el carro a la habitación, forzando sus manos a no temblar. Las luces habían sido bajadas a su ajuste más bajo. El ventilador hizo un sonido constante en la oscuridad. Julian Thorne yacía en la cama con los ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando en un ritmo uniforme. Ella se movió a la mesita de noche. El frasco de loción estaba allí, brillando bajo la luz tenue como si la hubiera estado esperando. Eve sacó la jeringa de su bolsillo. Sus manos temblaban tan mal que ella casi la deja caer. Ella abrió el frasco, con cuidado de no hacer un sonido. Solo un poco, ella se dijo a sí misma, deslizando la punta de la jeringa en la crema. Su corazón golpeaba como si fuera a explotar. Sudor frío apareció en su frente. Si la atrapaban, ella iría a prisión. ¿Qué pasaría con Chloe? Mamá y papá se han ido, y ahora tú la dejarías, también. Su mano se resbaló. El frasco golpeó contra el tablero de la mesa, haciendo un pequeño clic, pero fuerte y claro en la habitación silenciosa. Eve se congeló. ¿Qué estás haciendo? Una voz fría desgarró la oscuridad. Eve se giró, la sangre volviéndose hielo en sus venas. Julian Thorne estaba despierto. Sus ojos grises estaban abiertos, fijos en ella, afilados como una cuchilla, peligrosos como un depredador que acababa de atrapar a una presa invadiendo su territorio. Eve se quedó congelada, inmóvil como una estatua. El frasco todavía estaba en su mano, la jeringa todavía estaba en su bolsillo, y los ojos grises de Julian Thorne la taladraban como láseres. Incluso acostado en una cama de hospital, incluso con su cuerpo debilitado por el veneno, él llevaba una autoridad que hacía difícil a Eve respirar. Este era el hombre al que el FBI supuestamente trataba con cautela. El capo que controlaba la mitad de una ciudad desde las sombras, y ella acababa de ser atrapada infraganti, hurgando en sus cosas. Respóndeme, Julian dijo, su voz baja pero pesada de poder. ¿Qué estás haciendo con eso? Eve podría haber mentido. Podría haber inventado una historia sobre limpieza, sobre controles de saneamiento. Podría haber rogado por perdón y prometido que nunca volvería. Podría haber salido corriendo por la puerta y rezado para que Derek no la atrapara. Pero mirando esos ojos grises, ella sabía que una mentira sería suicidio. Un hombre no sobrevivió en el inframundo durante 20 años porque era fácil de engañar. Él podía leer la deshonestidad en la forma en que alguien respiraba. Y si ella mentía, ella no saldría de esta habitación.
Eve tomó una respiración profunda. Luego ella dijo la verdad. Creo que estás siendo envenenado, Talio, en este frasco de loción. Silencio. Julian no gritó. Él no llamó a seguridad. Él no explotó de ira o pánico. Él solo la miró. Miró tan largo. Eve quiso apartar la mirada. Miró como si estuviera diseccionando cada palabra, cada parpadeo de su cara, cada respiración que ella tomaba. ¿Quién eres? Evelyn Hartwell. Personal de limpieza de turno de noche. ¿Personal de limpieza? Julian repitió su tono ilegible. ¿Y tú crees que sabes más que especialistas? Eve tragó con dificultad, pero ella no dio un paso atrás. Yo solía estar en la escuela de medicina, tercer año, antes de que todo cambiara. Por primera vez algo más brilló en los ojos de Julian. Curiosidad. ¿Qué pasó? Eve dudó. Ella no quería decirle. No quería reabrir una vieja herida para un extraño, especialmente un extraño peligroso como Julian Thorne. Pero él había preguntado, y ella necesitaba que él le creyera. Mis padres murieron en un accidente de coche, Eve dijo, su voz bajando. Hace 5 años, un conductor ebrio los golpeó. Ellos murieron en el lugar, y ellos dejaron atrás $200,000 en deudas que yo ni siquiera sabía que existían, junto con una hermana de 14 años que necesitaba a alguien que la cuidara. Tú abandonaste para criarla. No era una pregunta, era una afirmación. Julian había entendido la historia antes de que ella terminara de contarla. Yo no tuve elección, Eve dijo. El silencio se extendió entre ellos. Julian la miró de manera diferente ahora. No la mirada que él le había dado a un intruso, no la mirada de un capo evaluando a su presa, sino la mirada de un hombre viendo algo inesperado, algo interesante. Tú lo diste todo por alguien más, Julian dijo lentamente. ¿Habrías hecho diferente? Eve replicó sin pensar. La pregunta hizo que Julian se quedara quieto. Algo pasó por sus ojos, quizás un recuerdo, quizás arrepentimiento, quizás la comprensión de que él nunca había tenido a nadie por quien sacrificarse, y nadie se había sacrificado nunca por él. ¿Por qué te importa si vivo? Julian preguntó después de un largo momento. Tú sabes quién soy. Tú sabes lo que la gente dice de mí, y tú todavía quieres salvarme. Yo sé lo que la gente dice, Eve respondió honestamente, pero yo también sé lo que he visto. Veo a un hombre siendo envenenado por la persona en la que más confía. Veo a 12 de los mejores doctores en América persiguiendo lo incorrecto mientras tú mueres un poco más cada día. Y veo una verdad que nadie aceptará porque la que la dice es solo una mujer que trapea pisos. Todavía no has respondido la pregunta. ¿Por qué te importa? Eve sostuvo su mirada directamente en los ojos grises que seguían taladrándola. Porque nadie más está dispuesto a ver la verdad. Y porque nadie merece ser traicionado por la persona en la que confía. No importa quiénes sean, no importa lo que hayan hecho. La traición es lo peor en este mundo. Algo extraño parpadeó en la cara de Julian, quizás reconocimiento, quizás respeto, quizás por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba hablando como un ser humano en lugar de un jefe aterrador o una bolsa de dinero andante. ¿No me tienes miedo? Julian preguntó, su voz un tono más ligera. Sí, Eve admitió, estoy aterrorizada, pero los miedos nunca me detuvieron de hacer lo correcto. Si pudiera, habría renunciado hace 5 años. Julian se quedó callado por mucho tiempo. Sus ojos grises nunca la dejaron. Eve podía sentirlo tomando una decisión, una que podría cambiar su vida o terminarla. Entonces Julian dijo, bajo y final, toma la muestra. Eve parpadeó, no segura de haberlo oído correctamente. ¿Qué? Toma la muestra de loción. Julian repitió. Envíala para análisis. Si tienes razón, te debo mi vida. Y si te equivocas,
Él no terminó la frase, pero el gris frío en su mirada le dijo a Eve lo suficiente. Si ella estaba equivocada, ella pagaría. Ella asintió sin otra palabra. Con manos que ya no temblaban, Eve extrajo la muestra en la jeringa. Esta vez, Julian no la detuvo. Él solo yacía allí, observando con ojos que ella no podía leer. Mientras Eve se giraba para irse, la voz de Julian vino tras ella. Evelyn Hartwell. Ella se detuvo y miró hacia atrás. Recordaré tu nombre. Eve no sabía si era una promesa o una amenaza. Quizás era ambos. A la mañana siguiente, Eve fue al laboratorio privado en los suburbios de Baltimore tan pronto como abrieron. Ella entregó la jeringa de loción al empleado de recepción, rellenó el formulario anónimo y pagó $500 en efectivo, casi todos sus ahorros. Resultados en 72 horas, dijo el empleado, deslizando un comprobante de cita por el mostrador. Te enviaremos un mensaje de texto cuando estén listos. Eve miró el comprobante en su mano. 72 horas. 3 días. 3 días para saber si ella tenía razón o estaba equivocada. 3 días para que Julian Thorne siguiera viviendo o siguiera muriendo. Podría ser demasiado tiempo. El primer día pasó como una pesadilla que no terminaría. Eve fue a trabajar como de costumbre, pero ella no podía concentrarse. Cada vez que ella empujaba su carro por el ala VP, ella miraba a través del cristal a la habitación de Julian. El frasco de loción todavía estaba en la mesa en el mismo lugar. Pero Eve notó algo. Julian no lo estaba usando más. La tapa no estaba siendo abierta. No había nuevas huellas dactilares en la tapa. Ningún brillo de crema en sus manos o antebrazos. Él me escuchó. Eve pensó, su corazón aliviándose solo un poco. Al menos él no se estaba envenenando mientras esperaban los resultados. Ella no sabía que desde su cama de hospital, Julian la estaba observando a ella también. Esos ojos grises la seguían a través del cristal cada vez que ella pasaba, observando la forma en que ella trabajaba, la forma en que ella bajaba su cabeza para evitar los ojos de otras personas, la forma en que ella se movía por el pasillo como un fantasma que nadie se molestaba en ver. Derek, Julian llamó a su guardaespaldas a la habitación. Averigua sobre esa chica. Todo. Sí, jefe. Esa noche, Derek regresó con un archivo delgado. Evelyn Hartwell, 27, abandonó la escuela de medicina en su tercer año hace 5 años después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico. Actualmente apoyando a una hermana de 19 años en la universidad. Trabaja 2 trabajos, noches aquí y tardes en una lavandería. Sin deudas, sin antecedentes penales, sin lazos con ninguna organización o individuo sospechoso. Ella no tiene motivo, Julian preguntó, frunciendo el ceño. No, jefe, Derek dijo, sacudiendo su cabeza. Ella está limpia, lo suficientemente limpia. Es difícil de creer. No pude encontrar ninguna razón para que ella se acercara a ti más allá de lo que ella te dijo. Julian se quedó callado por un largo momento, mirando a través del cristal. Eve estaba limpiando una ventana del pasillo, de espaldas a él, sin saber que estaba siendo observada. Ella no me mira de la forma en que otros lo hacen, Julian dijo, pensativo. No con miedo, no con codicia, no con cálculo. Ella me mira como si yo fuera solo un paciente que necesita ser salvado. Derek no sabía qué decir. Él nunca había oído a su jefe hablar de nadie así. En el segundo día, Marcus Webb visitó como de costumbre. Él entró con una sonrisa cálida y un frasco fresco de loción en su mano. Julian, ¿no usaste la loción que te traje ayer? Marcus preguntó, poniendo el nuevo frasco en la mesa. Puedo ver que está intacta. Mi piel está irritada, Julian dijo uniformemente, su voz no cambiando en absoluto. El doctor me dijo que dejara de usar todos los productos para el cuidado de la piel durante el tratamiento.
pero este es el único que no causa irritación. Marcus presionó, su tono todavía suave, pero con un toque de algo más urgente de lo usual. Lo has usado por años. Nunca has tenido un problema. Inténtalo de nuevo. Tu piel está demasiado seca. Dije, no, Marcus. Julian lo interrumpió, su voz un tono más fría. Después de que Marcus se fue, Julian yacía mirando el techo, pensando que él era demasiado insistente. ¿Por qué le importaba tanto si usaba la loción o no? La pregunta taladró en su mente como una broca en el hueso. Tarde en la segunda noche, Eve entró a limpiar como de costumbre. Julian no estaba dormido. Él estaba apoyado contra sus almohadas, observándola mientras ella entraba. ¿Enviaste la muestra? Eve asintió limpiando la mesa. Sí, 24 horas más. Y si te equivocas, Eve se detuvo y miró a Julian. Sus ojos estaban calmados, pero su voz era firme. Entonces me disculparé y desapareceré de tu vida. Nunca me verás de nuevo. Y si tienes razón, entonces me debes mi vida. Eve dijo, una pequeña sonrisa apareciendo por primera vez desde que se habían conocido. Julian observó esa sonrisa. Pequeña, cansada, pero real. Eres valiente, él dijo. O loca. Quizás ambos, Eve respondió, volviendo al trabajo. Quizás tienes que estar loca para colarse en la habitación de un jefe de la mafia a las 3 de la mañana para robar una muestra de loción. Julian casi sonrió. Casi. Eres la persona más extraña que he conocido. Evelyn Hartwell. El tercer día Eve se paró en la parada de autobús esperando ir a su turno de tarde en la lavandería. Su teléfono zumbó en su bolsillo. Ella lo sacó y miró la pantalla. Un mensaje de texto del laboratorio. Tus resultados de prueba están listos. Por favor, ven al mostrador de recepción para recibirlos. Las manos de Eve comenzaron a temblar. Su corazón golpeó contra sus costillas. El momento de la verdad había llegado. Eve se saltó su turno en la lavandería. Ella tomó el primer autobús al laboratorio, su corazón golpeando todo el camino. Cuando ella llegó al mostrador de recepción, ella tuvo que tomar varias respiraciones profundas solo para estabilizarse. Este era el momento decisivo. Este era cuando ella descubriría si ella tenía razón o estaba equivocada. Este era cuando ella aprendería si ella estaba a punto de salvar una vida o perder todo por una suposición imprudente. El empleado verificó el código en su recibo, luego desapareció en la parte trasera y regresó con un sobre blanco. Aquí están tus resultados. Eve tomó el sobre con manos temblorosas. Ella lo abrió y deslizó el papel fuera. Sus ojos corrieron por las líneas. El nombre del laboratorio, la fecha de la prueba, tipo de muestra, loción para la piel, el método de análisis, luego la sección de resultados. Detectado. Concentración de sulfato de talio, nivel de alto riesgo. Eve tuvo que leerlo de nuevo, luego de nuevo. Se aclara la garganta. Letras negras sobre papel blanco. Claro. Inconfundible. Sulfato de talio, alta concentración. Nivel de peligro. Oh, Dios mío. Eve susurró, lágrimas derramándose. Tenía razón. Realmente tenía razón. Ella quería llorar, quería reír, quería gritar allí mismo, en una sala de espera llena de extraños. Después de tantos días de ser ignorada, desestimada, tratada como si no existiera, después de tantas noches preguntándose si estaba perdiendo la cabeza, y ahora el papel en sus manos lo probaba. Ella tenía razón. Ella había tenido razón desde el principio, pero no había tiempo para celebrar. Julian Thorne todavía estaba muriendo en el hospital,
Incluso si él había dejado de usar la loción, el talio que se había acumulado en su cuerpo durante semanas todavía lo estaba carcomiendo por dentro. Hígado, riñones, sistema nervioso. Cada hora que pasaba era otra hora que el veneno seguía haciendo su trabajo. Eve verificó la hora, sin decir de la tarde. Su turno de hospital no empezaba hasta las 10:01, pero ella no podía esperar tanto tiempo. Ella tenía que llevar estos resultados a Julian ahora mismo. Esa noche, Eve llegó al hospital más temprano de lo habitual. Ella no estaba empujando un carro de limpieza. Ella no estaba completamente en uniforme. Era solo ella y ropa de diario, el informe del laboratorio apretado en su mano. Derek Sullivan montaba guardia fuera de la sala VIP 1 como siempre. Cuando él vio a Eve venir, él dio un paso adelante para bloquearla. No puedes entrar, no es tu turno todavía. Necesito ver al señor Thorne, Eve dijo, su voz más dura de lo usual. Ahora mismo, Derek frunció el ceño a punto de negarse. Pero desde dentro de la habitación, la voz de Julian salió. Déjala entrar. Derek miró dentro, sobresaltado, luego se apartó a regañadientes. Eve lo pasó y entró en la tenue habitación. Julian se sentó apoyado contra sus almohadas, ojos grises fijos en ella sin parpadear. Él había estado esperando. Él sabía que ella vendría. Eve no habló. Ella caminó a la cabecera y puso los resultados sobre la mesa directamente frente a Julian. Luego ella dio un paso atrás y esperó. Julian cogió el papel. Sus ojos grises se movieron línea por línea. 1 minuto pasó, luego 2. El aire en la habitación se espesó hasta que Eve sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Ella observó la cara de Julian, tratando de leer su reacción, pero no había nada allí. Esa cara era de piedra, sin expresión, sin emoción, como si estuviera leyendo un aburrido informe de negocios en lugar de la prueba de que la persona más cercana a él lo estaba matando. Entonces Eve lo miró a los ojos, y ella vio todo. El gris cobró vida. No el ardiente resplandor de ira repentina, sino un fuego frío. El fuego de la traición. El fuego de 15 años de confianza clavado en su espalda como un cuchillo. El fuego de un dolor privado profundo que solo alguien que ha amado puede sentir cuando aquel en quien más confiaba intenta destruirlo. Una sola palabra se deslizó de los labios de Julian. Frío como el hielo, Marcus. Eve se quedó perfectamente quieta, sin atreverse a moverse. Ella estaba presenciando algo peligroso, algo más aterrador que la rabia. La calma de un hombre que había tomado una decisión. Julian presionó el botón de llamada junto a su cama. Derek apareció inmediatamente. «Trae al Dorbeck aquí», Julian dijo, su voz tan uniforme que era aterradora. Ahora era una orden, no una petición. Derek asintió y desapareció. Julian se volvió hacia Eve. El gris en sus ojos se suavizó ligeramente cuando lo miró. «Tú salvaste mi vida, Evelyn Hartwell», él dijo bajo y lento. «En mi mundo, eso es una deuda que nunca puede ser pagada». 15 minutos después, Elder Harrison Blake entró en la sala VIP 1 con irritación escrita en toda su cara. Él había sido sacado de su sueño en medio de la noche por una llamada del guardaespaldas del paciente, y claramente no le sentó bien. «Señor Thorne, ¿qué emergencia podría ser tan urgente que no puede esperar hasta la mañana?», Blake preguntó, su tono intentando ser cortés, pero incapaz de ocultar la molestia debajo. Julian no respondió. Él simplemente extendió el informe del laboratorio hacia Blake. «Explica». Blake tomó el papel, frunciendo el ceño. Luego él comenzó a leer. Eve se quedó en la esquina de la habitación, observando la cara del jefe de Harvard cambiar segundo a segundo, de molestia a confusión, de confusión a sorpresa,
de sorpresa a alarma, y finalmente aún por como la muerte. Thium. Blake tartamudeó, ojos todavía pegados a la página como si no pudiera confiar en lo que estaba viendo. Pero hicimos un panel de toxicología completo. No hay forma de que lo hubiéramos perdido. Usted y sus 12 especialistas lo perdieron. Julian dijo, su voz fría como el hielo. Un laboratorio privado lo encontró en 72 horas. Blake levantó la vista, enrojeciendo, luego poniéndose pálido, luego rojo de nuevo. Su mirada se lanzó alrededor de la habitación como si buscara a alguien a quien culpar. ¿Quién ordenó esta prueba? ¿Quién se atrevió a enviar una muestra sin mi autorización? Julian señaló hacia Eve, de pie quieta en la esquina sombreada, la que usted tiró de la habitación hace unos días. Blake se giró para mirar a Eve. Sus ojos se abrieron cuando registró la ropa de calle en lugar del uniforme azul pálido. Cuando él se dio cuenta de que ella era la misma trabajadora de limpieza que se atrevió a irrumpir en la escena de emergencia la otra noche. ¿Ella? Blake se ahogó. Ella es solo una la que trapea pisos. Julian interrumpió cada palabra como un cuchillo. Sí, y ella vio lo que usted y sus 2 expertos de Harvard no pudieron. Ella vio que yo estaba siendo envenenado mientras usted perseguía enfermedades que no existen. Blake se quedó allí como si un rayo lo hubiera golpeado, su boca abierta, como para hablar. Pero ninguna palabra salió. Azul de Prusia, Julian ordenó, su voz no permitiendo argumento. Empieza ahora. No me importa el protocolo o el procedimiento. Ahora Blake se apresuró a llamar a una enfermera. Minutos después, un equipo médico entró corriendo con el antídoto. Eve los observó preparar la infusión de azul de Prusia para Julian, el alivio aflojando su pecho, incluso mientras la tensión todavía la mantenía apretada. Julian estaba siendo salvado. Pero, ¿qué hay del que lo envenenó? Como se aclara la garganta, si él hubiera leído su mente, Julian se giró hacia Derek, quien estaba de pie junto a la puerta. «Trae a Marcus Webb aquí». El tono de Julian era tan calmado como si estuviera invitando a alguien a una fiesta. Educado, pero final. «Sí, jefe». Derek desapareció por la puerta. Eve oyó la palabra traer y entendió. Julian no estaba llamando a la policía. Él tenía su propia forma de lidiar con la traición. 30 minutos pasaron arrastrándose en un silencio tenso y expectante. Blake se fue después de que el antídoto estaba en curso, su cara cenicienta de humillación. Las enfermeras también se retiraron. Pronto solo Eve y Julian quedaron en la tenue habitación, esperando. Entonces la puerta se abrió. Marcus Webb entró, todavía llevando esa familiar sonrisa cálida. «Julian, oí que me necesitabas urgentemente. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?» La sonrisa murió en el momento en que Marcus vio el informe del laboratorio sobre la mesa. En el momento en que sus ojos encontraron las palabras en negrita, sulfato de talio impreso en papel blanco. 15 años, Marcus, Julian dijo. Su voz tan tranquila que erizó el vello en los brazos de Eve. 15 años yo confié en ti. Te traté como familia. Te di todo. Y tú me pagas así. Marcus se congeló por unos segundos. Luego él se forzó a volver a la compostura, extendiendo una sonrisa frágil. Julian, no entiendo de qué estás hablando. Esto tiene que ser algún tipo de error. Talio, Julian continuó como si no hubiera oído la negación. En la loción que me traías todos los días, la marca suiza que insistías en que usara, la que seguía reemplazando incluso cuando no había terminado el último frasco. La máscara amigable en la cara de Marcus se cayó completamente. Pánico brilló en sus ojos, luego se endureció en ira, luego se agudizó en odio. Tú no mereces este imperio. Marcus explotó.
su voz subiendo a un chillido como un animal acorralado. Eres demasiado blando, demasiado indeciso, demasiadas reglas. Yo construí la mitad de lo que tienes. Yo sacrifiqué 15 años de mi vida sirviéndote. ¿Y tú? Tú ni siquiera sabes cómo usar lo que te han dado. Julian no gritó de vuelta. Él no se enfureció. Él no se puso de pie. Él solo se sentó allí mirando a Marcus con ojos fríos como el hielo. Luego él dijo 3 palabras y nada más. Llévenselo. La puerta se abrió. Derrick entró con 2 hombres corpulentos. Ellos agarraron a Marcus y lo arrastraron hacia la puerta. Te arrepentirás de esto. Marcus se agitó, gritando como un loco. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Morirás. La puerta se cerró, cortando el chillido. El silencio volvió a la habitación. Eve se quedó en la esquina, piernas temblando. Ella acababa de presenciar algo que sabía que nunca estaba destinada a ver. Por primera vez, ella vio quién era realmente Julian Thorne. No un paciente débil en una cama de hospital, un hombre que podía terminar una vida con 3 palabras. Parte de ella tenía miedo, pero otra parte entendía. Él había sido traicionado por la persona más cercana a él. La forma en que la vida la había traicionado a ella, la forma en que ella había perdido a sus padres, su futuro, todo sin culpa propia. Julian se giró hacia Eve. Sus ojos grises la perforaron como si estuviera leyendo cada pensamiento en su cabeza. «Has visto demasiado esta noche», él dijo bajo y lento. «Normalmente no dejo vivir a los testigos». El corazón de Eve golpeó. Ella quiso correr, pero sus piernas no se movían. Pero Julian continuó, su voz suavizándose solo un poco. «Suerte para ti, no soy normal». La habitación cayó en silencio después de que la puerta se cerró. El grito de Marcus todavía parecía colgar en el aire, como el eco de una era que acababa de terminar. 15 años de confianza, 15 años de amistad convertidos en ceniza en una sola noche. Eve se quedó en la esquina, sin saber qué hacer. Ella había presenciado demasiado para una mujer que trapeaba pisos. Traición, furia, el poder absoluto de un capo. Y ahora ella estaba sola con ese hombre en una habitación tenue. «Debo irme», Eve dijo, su voz pequeña como si tuviera miedo de romper la frágil calma. «Quédate». La voz de Julian no era fuerte, pero llevaba peso. Eve se detuvo, su corazón apretándose. Ella se giró para enfrentar los ojos grises que no parpadeaban. Julian se sentó apoyado contra sus almohadas, la infusión de azul de Prusia todavía corriendo en su brazo. Él parecía agotado, pero alerta hasta el último segundo. «¿Qué quieres?», Julian preguntó sin rodeos, sin desvíos. «¿Qué pago?», Julian dijo como si estuviera discutiendo un trato de negocios. «Tú salvaste mi vida. En mi mundo, eso no es pequeño. Así que dime, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Cualquier cantidad? ¿Una casa? Puedo comprarte un ático mañana. Un mejor trabajo, una llamada telefónica y tendrás una posición en cualquier compañía que quieras». Eve lo miró y sintió que algo extraño se alzaba dentro de ella. No ira, no ofensa, tristeza. Tristeza porque esta era probablemente la única forma en que Julian Thorne sabía cómo tratar con la gente. Comprarlos, pagarles, convertir cada relación en una transacción. «No te salvé para ser pagada», Eve dijo, tranquila pero inquebrantable. Julian parpadeó. Por primera vez desde que ella lo había conocido, Eve vio verdadera sorpresa en su cara. Quizás era la primera vez que alguien le había dicho no sin miedo o cálculo detrás. «Entonces, ¿por qué?», Julian preguntó, su voz un poco más suave. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Arriesgar tu trabajo? ¿Arriesgar tu libertad? ¿Arriesgar incluso tu vida por un extraño? ¿Por mí?». Eve sostuvo su mirada.
porque era lo correcto, y porque nadie merece ser traicionado por la persona en la que confía. Nadie. No importa quiénes sean, no importa lo que hayan hecho. Julian la observó por mucho tiempo, ojos grises cavando como si pudieran llegar directamente a su alma. Luego él dijo bajo y lento, «No estás hablando de mí, estás hablando de ti». Eve se quedó callada. Él la había visto el dolor que ella había escondido por 5 años, visto la herida que nunca había sanado. ¿Quién te traicionó, Evelyn? Mi vida lo hizo, Eve dijo, su voz entrecortada incluso mientras intentaba mantenerla firme. El universo, el destino, algo que tomó a mis padres en una sola noche. Tomó mi futuro, tomó todo lo que alguna vez soñé. Sin razón, sin advertencia, sin oportunidad de decir adiós. Pero tú todavía estás aquí, Julian dijo, porque tengo una hermana que cuidar. Eve dijo simplemente, Chloe tiene 19, está en la universidad. Ella es todo lo que me queda, y no la dejaré perder su futuro de la forma en que yo perdí el mío. Julian se quedó en silencio por mucho tiempo. Sus ojos habían cambiado. Ya no eran hielo, ya no eran cuchillas. Había algo más cálido allí, más suave, más humano. ¿Sabes? Antes de Marcus, nunca confié verdaderamente en nadie, Julian dijo, como si hablara consigo mismo más que con ella. Construí este imperio sobre la sospecha, sobre nunca darle la espalda a nadie. Y entonces conocí a Marcus. Pensé que había encontrado una excepción. Se aclara la garganta. 15 años creí en él. Y mira cómo terminó eso. Él se detuvo y miró fijamente por la ventana negra. Después de esta noche, no creo que vuelva a confiar en nadie. Pero Eve preguntó en voz baja. Pero tú eres diferente, Julian dijo, volviéndose hacia ella, ojos buscando algo. Tú no tienes motivo, ni dinero, ni poder, ni conexiones. Tú eres solo una mujer que trapea pisos y quiere hacer lo correcto. Y eso te convierte en la persona más extraña que he conocido. Vas a volver a la escuela, Julian dijo, su voz volviéndose aguda con decisión. Medicina. Cualquier escuela que quieras. Harvard, Johns Hopkins, Stanford. Matrícula, gastos de manutención, libros, todo. Yo me encargaré de ello. Eve sacudió su cabeza inmediatamente. No puedo aceptar. Esto no es caridad. Julian interrumpió. Este soy yo pagando una deuda, y no me gusta deberle a nadie. Tú salvaste mi vida. ¿Cuánto vale mi vida? Más que una beca, eso es seguro, pero estableceré un fondo de becas. Julian continuó como si ella no hubiera hablado. Completamente legal. Nadie sabrá de dónde vino el dinero. Nadie sabrá la conexión entre tú y yo. Serás la primera beneficiaria y lo tomarás. No es una petición. Eve lo miró fijamente, dividida en dos. Durante 5 años, ella había rechazado ayuda. Durante 5 años, ella se había abierto camino a través de todo sola. Pero esta era una oportunidad para cambiarlo todo. Una oportunidad para terminar el sueño que ella había sido forzada a abandonar. Una oportunidad para evitar que Chloe se preocupara por la matrícula de su hermana nunca más. Por Chloe, Eve dijo después de un largo momento. Haré cualquier cosa por ella. Lo sé, Julian dijo con un pequeño asentimiento, como si fuera la respuesta que él había estado esperando. Entonces él hizo algo que hizo que Eve se congelara. Julian extendió la mano y tomó la suya. No un apretón de manos cortés, no un gesto calculado, algo real. Quizás la primera cosa real que él había hecho en años. Mereces ser vista, Evelyn Hartwell, Julian dijo, su voz baja y cálida. Nunca olvides eso. Eve miró su mano sosteniendo la suya. Miró a los ojos grises que ya no eran fríos.
y por primera vez en 5 años, ella sintió que existía. La noticia se extendió por Johns Hopkins como un incendio forestal. Una mujer que trapeó pisos salvó a un paciente VIP. Una mujer invisible vio lo que 12 especialistas de Harvard habían perdido. La historia creció con cada cambio de turno, cada susurro en la sala de descanso, cada esquina de pasillo. Donde quiera que Eve iba, ella podía sentir los ojos sobre ella, no la mirada que se deslizaba como si ella no existiera. Estos eran ojos llenos de curiosidad, sorpresa, respeto. Enfermeras murmuraban cuando ella pasaba. Doctores asintieron saludando en lugar de ignorarla. Ella ya no era invisible. Ahora todos podían verla. Esa tarde, el doctor Harrison Blake la encontró en el pasillo. Él se paró frente a ella con una postura que no se parecía en nada a su antigua arrogancia, hombros ligeramente redondeados, ojos negándose a encontrarse con los suyos. Señora Hartwell, Blake comenzó, sus palabras saliendo pesadas, como si cada una pesara 1 libra. Quiero decirle que me equivoqué. La subestimé. Eso fue un grave error de mi parte. Eve lo miró. El hombre que la había echado de la sala de emergencias frente a todos. El hombre que había llamado a seguridad para arrastrarla como a una intrusa. El hombre que la había humillado tan profundamente que ella había querido desaparecer en el suelo. Pero ella no sintió odio. Ella no sintió amargura, solo agotamiento y el impulso de seguir avanzando. Gracias, doctor, Eve dijo con un pequeño asentimiento. Luego ella se dio la vuelta y siguió empujando su carro de limpieza. No se necesitaban más palabras. Nicole Torres vino corriendo a encontrarla en la sala de personal. La enfermera envolvió a Eve en un fuerte abrazo y sollozó en su hombro. Lo siento. Nicole lloró entre tragos de aire. Debí haberte creído. Tú intentaste decírmelo y yo no escuché. Lo siento de verdad. Tú hablaste para que yo pudiera mantener mi trabajo ese día. Eve dijo, palmeando la espalda de Nicole. Eso es suficiente. Vas a ser una gran doctora, Eve, Nicole dijo, secándose las lágrimas y mirándola con fe feroz. Lo sé. Siempre lo he sabido. Julian Thorne se recuperó rápidamente. El azul de Prusia hizo su trabajo, uniendo el talio dentro de su cuerpo. Sus números lentamente se estabilizaron. Su piel perdió parte de su poder fantasmal. Su fuerza comenzó a regresar. En teoría, él podría haber sido dado de alta en cualquier momento. Pero él no se fue. Jefe, su cuerpo está estable. Derrick preguntó un día. ¿Por qué no va a casa? Julian no respondió. Él solo miró a través del cristal a donde Eve estaba empujando su carro por el pasillo. Esa noche, Eve entró en la habitación de Julian de la forma en que siempre lo hacía, pero esta vez él estaba sentado leyendo en lugar de durmiendo. «Ya no necesitas limpiar mi habitación», Julian dijo sin levantar la vista de su libro. «Lo sé», Eve dijo, todavía limpiando la mesa. «Pero quiero». Julian dejó el libro a un lado y la miró. Algo suave parpadeó en los ojos grises que normalmente eran de hielo. Ellos hablaron sobre la vida, sobre el pasado, sobre el futuro. Julian le contó sobre una infancia que nunca le había contado a nadie. Saliendo de casa a los 16 años con nada más que sus propias manos, construyendo todo desde cero, aprendiendo a no confiar en nadie solo para sobrevivir. Hasta que conoció a Marcus y pensó que finalmente había encontrado una excepción. «Eres la primera persona que me vio como un paciente», Julian dijo, su voz baja. «No un monstruo, no una cartera, no un jefe aterrador, solo un hombre que necesitaba ser salvado. Y tú eres la primera persona que me vio como un ser humano». Eve dijo, «No un fantasma, no alguien invisible, no la que trapea pisos, solo una mujer que importa». Al final de su turno, Eve revisó su teléfono,
Un nuevo correo electrónico de la Facultad de Medicina de Harvard. Ella lo abrió, su corazón enloqueciendo, una carta de aceptación, una beca completa, matrícula, gastos de manutención y un estipendio mensual incluido, financiado por la Fundación Thorne para la Excelencia Médica. Eve miró hacia la sala VIP 1, lágrimas corriendo por sus mejillas. Él realmente lo había hecho, tal como lo había prometido. Su teléfono zumbó. Chloe estaba llamando. Hermana. La voz de Chloe tembló de alegría. Harvard me acaba de llamar. Dijeron que obtuviste una beca completa. Vas a ser doctora. Hermana, mamá y papá estarían tan orgullosos de ti. Eve lloró. Lloró de felicidad. Lloró de dolor. Lloró todo lo que había llevado durante 5 años. Las noches sin dormir, las comidas saltadas, las veces que había sido menospreciada, las lágrimas que había tragado. Y ahora el sueño de hace 5 años, el sueño que ella había pensado que estaba muerto, finalmente se haría realidad. Eve se paró frente al pequeño casillero en la sala de personal, mirando las pocas cosas que había reunido durante los últimos 5 años. Una chaqueta vieja, un puñado de libros de texto médicos prestados de la biblioteca, una foto familiar tomada antes de que sus padres murieran. 5 años, 1.025 días, incontables noches sin dormir, incontables veces siendo menospreciada, incontables lágrimas tragadas en silencio. Ahora todo terminaría. Nicole Torres entró sosteniendo una fotografía enmarcada, sellada cuidadosamente detrás de un cristal. Era el personal del turno de noche en la fiesta de Navidad del año pasado con Eve, de pie en la esquina más lejana, casi mezclándose con la pared. No nos olvides, futura doctora, Nicole dijo, abrazando fuertemente a Eve. Voy a estar atenta a ti y voy a decir a todos con los que alguna vez trabajé que lo hice con la doctora Evelyn Hartwell. Eve sonrió y tomó la foto. Ella no olvidaría. Ella nunca olvidaría el lugar donde había sido un fantasma. El doctor James Chen apareció en la puerta, su expresión incómoda. Señorita Hartwell, él dijo, su voz nada como la distante que él había usado antes. Quiero disculparme por ese día por no escucharla. Eve lo miró, el joven doctor que la había rechazado porque tenía miedo por su carrera. Ella no estaba enojada. Ella entendió. ¿Cuál es la lección? Eve preguntó. Escucha, Chen dijo, sus ojos sinceros, no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Tú me enseñaste eso. Eve regresó al pequeño apartamento a última hora de la tarde. En el momento en que la puerta se abrió, Chloe salió corriendo y la abrazó. Hermana, Chloe lloró, pero eran lágrimas de felicidad. Estoy tan orgullosa de ti. Mamá y papá están sonriendo en el cielo. Eve abrazó a su hermana, lágrimas deslizándose por sus propias mejillas. Estoy orgullosa de ti, Eve dijo. Tú no te rendiste incluso cuando yo no podía darte todo lo que merecías. Porque no me dejaste, Chloe dijo, abrazándola aún más fuerte. Tú lo sacrificaste todo por mí. Ahora es tu turno de vivir por ti misma. En el último día de Eve en Johns Hopkins, ella se estaba preparando para irse cuando vio una figura familiar esperando en el vestíbulo. Julian Thorne en un traje negro perfectamente hecho a medida, luciendo mucho más saludable que la última vez que ella lo había visto en la cama del hospital. Sus ojos grises todavía eran afilados como cuchillos, pero cuando él la miró, se suavizaron ligeramente. ¿Lista para Harvard? Juliana preguntó cuando ella se acercó. No lo sé, Eve dijo honestamente, pero haré lo mejor que pueda. Tendrás éxito, Julian dijo, su voz firme como si fuera un hecho obvio. ¿Cómo estás tan seguro? Porque nunca te rendiste, Julian dijo, encontrando sus ojos.
Incluso cuando el mundo entero no te creía, incluso cuando fuiste desestimada, ignorada, echada, tú seguiste adelante. Alguien así no puede fallar. Julia metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña tarjeta negra y la colocó en la mano de Eve. Este número. Si alguna vez me necesitas para algo, llama. No necesito. Esto no es una deuda. Julian interrumpió, su voz más suave de lo usual. Este soy yo queriendo estar aquí para ti. Eve lo miró, demasiado atónita para hablar. Julian Thorne, el jefe de la mafia más poderoso de la costa este, el hombre al que incluso el FBI temía, y él estaba diciendo que quería estar aquí para ella. Julian rozó ligeramente sus dedos contra la mejilla de Eve, una ternura que se sentía casi imposible viniendo de manos que habían ordenado terminar vidas. Ve, Julian dijo, su voz baja, conviértete en quien mereces ser. Luego él se dio la vuelta y caminó hacia un elegante coche negro esperando afuera. Derrick abrió la puerta. Julian entró. La puerta se cerró. El coche se alejó y desapareció al final de la carretera. Eve se quedó allí observando hasta que se fue. Luego ella miró la tarjeta en su mano. Negra pura, solo una serie de números plateados. Sin nombre, sin explicación. Ella sonrió y la deslizó cuidadosamente en su cartera. Quizás un día. Eve caminó por las puertas de la Facultad de Medicina de Harvard en un día de otoño. Hojas amarillas esparcidas densamente por los caminos. Ella se paró en medio del vasto campus, inclinó su cabeza hacia atrás para contemplar los viejos edificios impregnados de historia y se sintió extrañamente pequeña, de 27 años, mayor que la mayoría de sus compañeros por 5 a 7 años. A su alrededor había caras juveniles, confiadas y pulcras, estudiantes de familias adineradas con caminos rectos que iban de escuelas privadas a la Ivy League, y ella había venido de los pasillos del hospital a las 3:00 de la mañana, con un trapeador en la mano. Oí que solía ser personal de limpieza. Eve captó los susurros detrás de ella el primer día. En serio, ¿cómo entró ella siquiera a Harvard? Debe haber tenido a alguien moviendo hilos. Eve no se dio la vuelta. Ella no explicó. A ella no le importaba. 5 años de ser desestimada le habían enseñado cómo seguir caminando sin necesitar la aprobación de nadie más. Lo que lo sorprendió fue que Eve no se quedó atrás. En clase, ella abordaba los casos desde un ángulo diferente, más fundamentado, más intuitivo. Mientras sus compañeros diseccionaban la teoría, ella veía al paciente. Señorita Hartwell, un profesor la llamó durante una discusión. Su perspectiva es inusual. ¿Dónde se formó antes de Harvard? En hospitales, y Eve respondió uniformemente. Turno de noche, 5 años observando pacientes mientras trapeaba pisos. La habitación se quedó en silencio. Los ojos que antes habían susurrado ahora llevaban algo diferente. El profesor asintió, una rara sonrisa cruzando su cara. A veces la realidad enseña más que los libros. Cada semana, un ramo fresco llegaba al dormitorio de Eve. Sin tarjeta, sin nombre, solo las flores de temporada más hermosas. Cada noche tarde, su teléfono se iluminaba con un mensaje de texto de un número que ella no tenía guardado. ¿Has comido? No te quedes despierta hasta tarde. Recuerda descansar. Eve estaba irritada y al mismo tiempo no podía negar que extrañaba a la persona que los enviaba. Una tarde ella estaba estudiando en la biblioteca cuando alguien sacó la silla frente a ella y se sentó. Ella levantó la vista lista para decirles que el asiento estaba ocupado. Luego su corazón se detuvo. Julian Thorne se sentó allí en un traje gris carbón perfectamente hecho, a medida luciendo saludable y más peligroso que nunca. ¿Qué estás haciendo aquí? Eve preguntó,
su voz entrecortada. ¿Trabajo? Julian dijo tranquilamente. Harvard no es tu territorio, Eves dijo. Julian sonrió, una rara expresión que calentó su cara normalmente dura. ¿Verdad? Pero tú sí. Ellos dejaron la biblioteca y caminaron por el patio de Harvard bajo un cielo estrellado. El viento de otoño los cortaba y Eve se apretó su abrigo alrededor. ¿Me estás observando?, ella preguntó. Protejo lo que me importa, Julian dijo, ojos al frente. No soy tu propiedad, Eve dijo, deteniéndose y girándose para enfrentarlo. Julian se detuvo, también. Sus ojos grises sostuvieron los suyos, más profundos y sinceros de lo que ella nunca había visto. Tienes razón. No eres propiedad. Eres la única persona que alguna vez me ha dicho no. La única persona que no me tiene miedo. La única persona que me vio como un ser humano en lugar de un jefe. El silencio se extendió entre ellos. Luego Julian continuó, su voz baja y lenta, como si cada palabra llevara peso. No sé lo que es el amor, Evelyn. He vivido 36 años sin necesidad de ello. Pero desde la noche en que te paraste en mi habitación con una jeringa en tu mano, lista para arriesgarlo todo para salvar a un extraño, no puedo dejar de pensar en ti. No sé lo que es, pero me hace querer estar cerca de ti, para protegerte, para verte tener éxito. Y Eve lo miró, su corazón acelerándose por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Julian, ella no sabía qué decir. El jefe de la mafia más poderoso de la costa este acababa de confesarle sus sentimientos. Y lo más aterrador, ella también sentía algo. Algo que ella había intentado enterrar desde la noche en que él había tomado su mano en esa habitación del hospital. Eve dio un paso atrás y sacudió su cabeza. Su corazón era caos, pero su mente se mantuvo clara. Julian, necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Julian preguntó, sus ojos grises nunca la dejando. Para saber que tengo éxito por mí misma. Eve dijo, su voz temblorosa pero firme. No por ti, no por tu dinero, no por nadie más. Necesito saber que puedo valerme por mí misma antes de pensar en cualquier otra cosa. ¿Crees que quiero controlarte? Creo que estás acostumbrado a controlarlo todo, Eve dijo, sosteniendo su mirada. Así es como sobreviviste. Así es como tuviste éxito. Pero necesito saber quién soy antes de saber qué somos. Julian se quedó callado por mucho tiempo. Ella se preparó para la ira, para la decepción, para que él se diera la vuelta y nunca regresara. Pero nada de eso vino. ¿Sabes? Eres la primera persona que alguna vez me ha rechazado. Julian dijo, más pensativo que furioso. No te estoy rechazando, Eve dijo rápidamente. Estoy pidiendo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Rechazarme es un final. Tiempo es esperar, Eve dijo. Julian asintió y una leve sonrisa tocó su boca. He esperado 36 años para encontrar a alguien en quien pueda confiar. Puedo esperar un poco más. Luego él se dio la vuelta y caminó hacia la noche sin mirar atrás. 3 años pasaron. Eve estudió, trabajó, dio todo lo que tenía cada día. Ella se lanzó a los libros, laboratorios, largas noches de investigación. Harvard no era fácil para nadie, y ella tuvo que trabajar el doble de duro solo para probar que pertenecía. Julian mantuvo su distancia tal como prometió, pero él seguía allí a su manera. Cada cumpleaños, un regalo anónimo llegaba. Cada temporada de exámenes, un mensaje corto llegaba. Tú puedes con esto. Siempre que Eve llamaba, por raro que fuera, Julian siempre estaba allí. Sin preguntas, sin demandas, solo presente. Vi cambió día a día de la estudiante mayor y tímida a una destacada aprendiz que sus profesores elogiaban. Su tesis en toxicología atrajo atención.
Incluso obtuvo una recomendación para publicación en una revista médica. Chloe se graduó como ingeniera y consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Su hermana finalmente se valía por sí misma. Eve no era la mujer que había entrado a Harvard 3 años antes. Ella se había encontrado a sí misma. Julian cambió. También. En las noticias, Thorne Industries se expandió a sectores legítimos. La caridad que llevaba su nombre, la Fundación Thorne, aumentó su trabajo, financiando becas para cientos de estudiantes con recursos limitados. Derrick se mantuvo en contacto con Eve, ocasionalmente ofreciendo actualizaciones como si ella fuera alguien que necesitaba saber. El jefe es diferente ahora, Derrick dijo durante una llamada. Menos frío, más humano. ¿Por qué? Eve preguntó. ¿Sabes por qué? Derek dijo. El día de la graduación llegó. Eve se paró en el escenario y aceptó su título. Doctora en toxicología, doctora Evelyn Hartwell. Ella oyó su nombre resonar por el salón y las lágrimas corrieron por su cara. 5 años trapeando pisos. 3 años en Harvard. Todo había llevado a este momento. Mientras bajaba del escenario, sus ojos recorrieron la multitud. Chloe estaba saludando, llorando mucho. Nicole Torres había venido de Baltimore, sosteniendo un cartel hecho a mano. Y más atrás, de pie apartada de todos los demás, una figura familiar en un traje negro. Julian. Él no se acercó, él no quería entrometerse, él solo se quedó allí, observándola a distancia, de la forma en que lo había hecho durante 3 años, todavía esperando. Después de 3 años, Eve sonrió y caminó hacia él. Esta vez, ella estaba lista. Eve se paró fuera de las puertas del centro médico Johns Hopkins, su corazón latiendo brillante y rápido. El edificio se veía igual. Los pasillos familiares, las frías luces fluorescentes, el agudo e inconfundible mordisco de desinfectante en el aire. Pero ella no era la misma. Hace 3 años, ella había dejado este lugar con el uniforme azul pálido de una trabajadora de limpieza. Hoy, ella estaba de vuelta con una bata blanca impecable, su nombre bordado sobre su pecho. Doctora Evelyn Hartwell, especialista en toxicología, profesora invitada. Dr. Hartwell, bienvenida de nuevo. La recepcionista en el vestíbulo principal sonrió mientras la saludaba. El aula de conferencias en el 5º piso está lista. Dr. Hartwell. El sonido de ello era más dulce que cualquier cosa que Eve hubiera oído, más dulce que el tintineo que señalaba el final de un turno después de esas brutales noches, más dulce que el sonido del dinero aterrizando en su cuenta cada mes. Esta era la voz de un sueño hecho realidad. El salón en el 5º piso estaba lleno cuando Eve entró. Doctores, enfermeras, estudiantes de medicina, incluso personal administrativo. Todos ellos habían venido a oír la historia de la mujer que una vez había trapeado pisos aquí, ahora regresando como una experta. Eve se acercó al podio y miró a la multitud, y ella reconoció caras. Nicole Torres se sentó en la tercera fila, ahora la enfermera jefe de medicina interna. Algunos mechones de plata en su cabello, pero su sonrisa todavía cálida como siempre había sido. El doctor James Chen se sentó en la 5ª fila, ahora un médico asistente en el departamento de emergencias, ya no el residente tímido que una vez había sido. Y al fondo del salón, una figura se sentó tranquilamente en la esquina sombreada. El doctor Harrison Blake, retirado ahora, su cabello completamente blanco, pero sus ojos todavía afilados, como siempre habían sido. Él había venido, el hombre que la había echado de una sala de emergencias, que había llamado a seguridad para arrastrarla como a una intrusa. Él había venido a escucharla hablar.
Eve tomó una respiración profunda y comenzó. La observación no requiere un título, ella dijo, su voz resonando por un salón que se había quedado en silencio. A veces las personas invisibles ven con más claridad porque no están atadas por la expectativa, no están limitadas por lo que se les ha enseñado que deben ver. Simplemente ven. Ella contó su historia, sin esconder, sin pulir. La noche en que ella se dio cuenta de que Julian Thorne estaba siendo envenenado con talio. Las veces que él había intentado advertir a la gente y había sido ignorada. La decisión imprudente de robar una muestra de loción en medio de la noche. El momento en que ella se había parado en esa sala de emergencias gritando la verdad y había sido echada frente a todos. Fui menospreciada. Eve dijo, su mirada moviéndose de cara a cara por la habitación. Fui ignorada. Fui tratada como si no existiera, y entiendo por qué. Yo era solo personal de limpieza. No tenía una credencial. No tenía permiso para hablar. No tenía valor a los ojos de la gente con batas blancas. El silencio fue absoluto, pero yo tenía ojos, también. Eve continuó. Yo tenía un cerebro. Yo tenía conocimientos que la vida me robó la oportunidad de terminar. Y lo más importante, yo tenía un corazón que sabía que una vida humana importaba más que mi propia seguridad. Ella se detuvo, luego miró directamente a Blake al fondo del salón. El talento no lleva uniforme. La inteligencia no necesita un título para existir. Solo necesita una cosa, una oportunidad para brillar. Blake asintió lentamente con respeto. Ya no era necesaria ninguna disculpa. Ese gesto lo dijo todo. Todo el salón se puso de pie y aplaudió. Nicole sollozó abiertamente, sin molestarse en esconderlo. Chen sonrió, el orgullo brillando en sus ojos. Eve miró hacia abajo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, ella dijo, su voz entrecortada. Gracias por darme una segunda oportunidad. Después de la conferencia, Eve subió a la azotea para respirar aire puro. La ciudad de Baltimore se extendía debajo de ella, luces brillando en la noche. Pasos sonaron detrás de ella. Eve no se dio la vuelta. Ella no necesitaba hacerlo. Eso fue un discurso tremendo. La voz de Julian dijo baja y familiar. ¿Le oíste todo? No me pierdo nada de ti, Julian respondió. Nunca lo he hecho. Eve se dio la vuelta. Julian se paró allí en su familiar traje negro bajo la tenue luz de la luna. 3 años. Él seguía siendo tan guapo que le robaba el aliento. Todavía llevaba ese peligro que hacía dudar a otras personas, pero sus ojos grises habían cambiado. Más cálidos, más suaves, más humanos. Han pasado 3 años, Eve dijo. Dije que esperaría. Julian respondió simplemente. Solía pensar que no merecía ser amada. Eve susurró. Que yo era solo un fantasma que no tenía valor más allá de cuidar a otras personas. Y ahora Eve se acercó, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo. Ahora estoy lista para intentar. Julian levantó una mano e inclinó su cara hacia arriba, mirando sus ojos azul profundo. No prometeré que seré perfecto, Julian dijo, su voz baja y honesta. No prometeré que mi mundo será fácil. Hay sombras que tendrás que enfrentar. Hay peligros que tendrás que soportar. Pero te prometo una cosa. Nunca volverás a ser invisible. Eve sonrió a través de sus lágrimas. Luego ella se puso de puntillas y presionó su boca contra la suya. Ellos se besaron bajo las luces de la ciudad. La chica que una vez había trapeado pisos y el hombre que vivía en la oscuridad. 2 almas solitarias encontrando luz el uno en el otro. 6 meses después, la Fundación Hartwell se lanzó oficialmente en una ceremonia que fue simple pero llena de significado.
un fondo de becas para personas forzadas a dejar la escuela por circunstancias, para el talento que la vida había derribado, para los sueños que parecían haber muerto ya. Julian se paró entre bastidores, sin necesitar gloria, sin necesitar que se mencionara su nombre. Él simplemente se quedó allí y observó a Eve brillar bajo las luces con un orgullo inconfundible en sus ojos. El talento no tiene rango, Eve dijo, su voz resonando por el salón. La inteligencia no lleva uniforme, y a veces las personas invisibles ven con más claridad porque no están atadas por la expectativa. No están limitadas por lo que se les ha enseñado que deben ver. Simplemente ven. La primera beneficiaria de la beca subió al escenario. Una mujer de 24 años que había dejado la escuela de enfermería en su segundo año para cuidar a su madre con cáncer. Sus ojos estaban rojos de emoción. Sus manos temblaban mientras sostenía el certificado. Eve la miró y se vio a sí misma de 5 años antes. Ella vio pérdida. Ella vio desesperación. Pero ella también vio una llama que no se había apagado. La vida de Eve era completamente diferente ahora. Ella se había convertido en la experta a la que los hospitales de todo el país llamaban cuando enfrentaban envenenamientos desconcertantes que nadie podía resolver. Ella enseñaba, investigaba y nunca olvidaba mirar a los ojos al personal de limpieza cuando caminaba por los pasillos del hospital. Julian todavía dirigía su imperio, pero ahora Eve estaba a su lado. Ellos no eran perfectos. Una doctora y un hombre de sombras, dos mundos que no podían ser más diferentes. Pero ellos se ajustaban el uno al otro porque ambos entendían la traición y lo que significaba resurgir de las cenizas y cómo encontrar luz dentro de la oscuridad. Hermana, me ascendieron, Chloe llamó, su voz brillante con alegría infantil. Estoy orgullosa de ti. Eve sonrió. No, Chloe dijo, estoy orgullosa de ti. Tú eres la razón por la que no renuncié. En los días más difíciles, te vi trabajar 2 trabajos en un solo día y nunca quejarte ni una vez. Me dije a mí misma que no tenía derecho a desmoronarme mientras tú seguías en pie. Ambas somos la razón la una de la otra. Eve dijo, lágrimas deslizándose por sus mejillas. El teléfono sonó. Dr. Hartwell, este es el hospital de Boston. Tenemos un misterioso caso de envenenamiento. 8 doctores no pueden encontrar la causa. El paciente está empeorando cada día. Necesitamos su ayuda. Eve dejó su café y sonrió. Julian la observó desde el otro lado de la mesa del desayuno. Ojos grises ya acostumbrados a esta escena. Otro caso siempre, Eve dijo. Ve, Julian dijo, levantándose para besar su frente. Salva una vida más. Estaré aquí cuando regreses. Eve se miró al espejo antes de irse. No más uniforme azul pálido descolorido. No más ojos agotados de una mujer invisible. No más fantasma deambulando por pasillos que nadie se molestaba en ver. Solo ella, la doctora Evelyn Hartwell, la mujer que había demostrado que la luz podía venir de la oscuridad más profunda. Ella levantó el teléfono, su voz firme con confianza. Esta es la doctora Hartwell. Estoy en camino. Tu valor no está definido por cómo otras personas te miran. Existe por sí mismo, esperando el momento adecuado para brillar. Y queridos amigos, la historia de Evelyn Hartwell ha llegado a su fin, pero su mensaje seguirá resonando. Esta es una historia sobre creer en ti mismo cuando el mundo entero se aleja, sobre el coraje de hacer lo correcto incluso cuando te cuesta, sobre el amor que llega del lugar más inesperado, y sobre la verdad de que a veces la gente más común puede hacer las cosas más extraordinarias. Nos encantaría preguntarles, ¿cómo les hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez han sido desestimados, pasados por alto como Evelyn?
¿Alguna vez han tenido que luchar para probar su valor? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Realmente queremos escuchar lo que hay en su corazón. Si las historias sobre personas comunes que superan dificultades les conmueven, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan nuevos videos cada semana. Denle me gusta y compartan este video para que más personas puedan escuchar historias inspiradoras como esta. Porque a veces la historia correcta en el momento correcto puede cambiar la vida entera de una persona. Gracias sinceramente por quedarse con nosotros hasta el final. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y un corazón lleno de fe en ustedes mismos. Recuerden, no importa quiénes sean, no importa dónde estén, su valor nunca depende de cómo otras personas los vean. Adiós y nos vemos en el próximo video.